Queremos abundar sobre el tema llenos con el Espíritu de Dios. Hemos estado mirando en varias ocasiones y trayendo algunos ejemplos y mostrando cosas específicas que Dios dice en su palabra, para las cuales Él nos llena de su Espíritu y nos unge. Y estábamos diciendo en ocasiones anteriores que algunas veces nuestro listado es corto y no nos damos cuenta de todas aquellas cosas para las cuales Dios mismo en su palabra dice que Él llena y unge a las personas. Si usted y yo quisiéramos tener una idea, en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y también en Primera de Corintios en el capítulo 12, nos amplía un listado que muchas veces nosotros no estamos conscientes. Pero aquí tenemos esta parte donde Dios unge a Sansón y lo unge para salvar a Israel de mano de los filisteos. Cuando leímos la primera parte en el capítulo 13, Dios le habla a la madre de Sansón. Todavía no ha nacido, ni siquiera ha sido concebido. Apenas Dios le está diciendo a esta mujer, y luego también le dice al padre, que se llamaba Manoa: ustedes van a tener un hijo, y este hijo será así, así, así. Y bueno, el voto de un nazareo, y le dijo: y tienes que cuidarte tú también, porque este niño será así desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es asombroso que el Espíritu de Dios, de una manera específica, puede venir sobre alguien. Y mire usted, estamos haciendo énfasis porque en este caso este hombre no fue ungido como un predicador. No fue ungido como un profeta. Aquí la palabra de Dios es clara cuando dice: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Fue ungido para una labor específica diferente a todo lo que uno podría imaginarse. ¿Cuál era? Sacudir el yugo de los filisteos de sobre la nación de Israel. Y esto significaba un carácter y una orientación en lo que probablemente usted llamaría lo secular, lo que tenía que ver con la guianza del pueblo, con la independencia de Israel, y que no fuera más subyugado por los filisteos. Y me llama la atención porque cuando nosotros entramos en el área de ser llenos del Espíritu Santo, por lo general creemos que el Espíritu de Dios tratará únicamente en aquellas cosas que nosotros comprendemos y que ya las tenemos presupuestadas. Pero no nos imaginamos que Dios va a llenar con el Espíritu Santo y va a ungir a alguien para hacer cosas que no están en nuestro presupuesto. Uno sabe que Dios levantó los jueces, pero en este caso Dios dice: yo lo voy a llenar, y tienen que tener ese cuidado con ese niño, y lo voy a llenar de mi espíritu para que se sacuda a Israel del yugo de los filisteos. Es asombroso, porque mire, si usted en el capítulo 14
lee un poquito, es cuando Sansón ya ha crecido, se vuelve un joven que está en edad para casarse. La escritura dice que fue y se enamoró de una muchacha, de una mujer, una hija de los filisteos, o sea, de una filistea. Como los padres mismos le dijeron, incircuncisos. O sea, personas ajenas al pueblo, ajenas a las convicciones del pueblo, ajenas a su estilo de adoración al verdadero Dios. Y este muchacho se enamora. El padre y la madre le dicen, pero ¿por qué? Y él dice, no, esta es la que me gusta y yo quiero que me ayuden para casarme con ella. Porque en ese tiempo pues los muchachos necesitaban toda la aprobación de los padres, había todo un protocolo diferente. Y en esa época, en ese lugar. Pero me llama la atención el verso 4, porque los padres le hacen un énfasis, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y el muchacho aparentemente terco dice, no, es que esta es y yo quiero esa. Pero el verso 4 dice, pero sus padres no sabían. Oiga esto. Oiga esto con mucha atención. Dice, pero sus padres no sabían que esto venía de Dios. ¿Cómo? Que venía de Dios, que él se enamorara de una mujer incircuncisa de los enemigos. Dice, aquí lo dice, no lo digo yo, dice, pero los padres no sabían que esto venía de Dios. Y es muy probable que si tuviera que referirse a nosotros, que estamos aquí hoy después de todo este tiempo y mirando la escritura y en nuestras convicciones, tendríamos que decir ahí, pero los hermanos no aceptaban que esto viniera de Dios. Porque ellos no sabían, pero nosotros no es que no sepamos, ya sabemos, pero de todas maneras aceptarlo, decir sí, amén, eso venía de Dios. Es muy complicado que usted y yo vayamos a decir sí, yo acepto eso, que eso venía de Dios o viene de Dios. Es muy difícil. Por eso le digo yo a usted que cuando uno está mirando la palabra, no estamos aquí para decir cosas extraordinarias. No, es lo mismo que dice la palabra de Dios, pero que son cosas que golpean nuestra manera de ver cómo Dios obra y para qué cosas el Espíritu de Dios puede entrar en una persona. Extraño como sea, yo no le puedo dar explicaciones teológicas. Ni siquiera si se la pudiera dar me ponía a dárselas. Porque a mí no me gusta eso de estar probándole a nadie nada. No, aquí lo dice, con eso me basta. Oh, que por qué, que de usted dé las razones o no las dé, aquí dice así. Dice, ellos no sabían que esto venía de Dios. La razón que aquí da es porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Alguien dirá, no, pero ese él ahí podría tratarse de Dios, o ese él ahí podría tratarse de Sansón. Mírelo desde los dos puntos de vista y verá que es igual. Dios buscaba ocasión contra los filisteos, sí, porque los filisteos estaban por más, ya en este momento, como unos 60 años oprimiendo a la nación. Si usted lee el contexto, todo lo anterior, para el momento en que Sansón quiere casarse con una mujer filistea, los filisteos ya llevaban como unos 60 años o más oprimiendo a la nación de Israel. Entonces Dios buscaba ocasión contra ellos, sí. Dios quería que ellos se sacudieran. Pero ¿y Sansón entonces que no era Dios, que era Sansón? No, Sansón también buscaba ocasión. Porque es Dios el que le puso en el corazón a Sansón, dice aquí.
Dice, venía de parte de Dios. O sea, Dios es el que le puso en el corazón a Sansón a hacer algo que está fuera de nuestro presupuesto. Se lo digo de nuevo, y se lo digo con cariño, y se lo digo con la quietud que me caracteriza: no me pida más explicaciones teológicas. Tenemos que aprender a vivir por fe. Como dijo un pastor amigo mío refiriéndose al caso de Jonás, que dice, y un gran pez se tragó a Jonás. Y hay gente que dice, no, es imposible, no hay un pez que pueda tragarse un hombre y que ese hombre pueda vivir ahí 3 meses. El pastor decía, mire hermano, la palabra de Dios dice que un gran pez se tragó a Jonás y Jonás estuvo ahí 3 días. Y yo lo creo. Y luego dijo, pero si la Biblia dijera que era Jonás el que se había tragado un gran pez, también lo creía. Porque Dios tiene el poder para hacer ambas cosas. Vivir por fe no es fácil, ¿no? La palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Y nosotros lo decimos a cada rato, casi siempre refiriéndonos a creer que Dios nos va a suplir nuestro pan de cada día. Pero eso no se refiere solo a que nos va a suplir nuestro pan de cada día. Vivir por fe significa aprender a creer que Dios está en todas las circunstancias cuando Él dice que está, aunque yo no pueda entender cómo va a estar ahí. Es como decir nosotros en algún momento que Dios está a veces en la crisis que pasa una persona, un creyente, un hermano. Y hablamos de crisis, a veces las crisis son muy abiertas, generalizadas. Puede ser una crisis económica y en el momento que está más dura la economía, una crisis de salud. Y como dice la gente, se junta el cielo y la tierra. Y no hay como escapatoria. Y decir uno que Dios está ahí, a veces es difícil. Pero Dios está ahí. Hay casos donde Dios mismo ha dicho, mire usted el caso de Job y verá. El diablo viene a pedir permiso y Dios le dice, sí, vaya y hágalo. La razón, porque de alguna manera Dios, como siempre, ama a sus hijos. ¿Cuántos saben que Dios lo ama? Y le tenía ese grado de confianza que significa un corazón que Dios lo conocía, que era recto, el corazón de Job. Y le dijo al diablo, usted haga lo que quiera, que ese se mantiene ahí, yo lo conozco, es hijo mío. Y Dios permitió todo eso con el aval del Señor. No fue que Él lo hizo, no fue Dios el que, pero le dio el permiso al diablo. ¿Qué más quiere? Le dio el permiso al diablo para una situación económica angustiosa. Acabó con todo lo que tenía: los camellos, las ovejas, el resto del ganado, las casas de los hijos, todo, hasta los hijos se murieron. Y luego, para completar, se sumó una crisis de salud. Y es difícil uno decir Dios está ahí. Que haya unas crisis, ya sea en la vida de una persona, de una familia o de una iglesia local, y que usted diga Dios está ahí. Es difícil entenderlo. Pero en este caso, Sansón está buscando una mujer filistea y dice aquí la palabra, los padres no sabían que esto venía de parte de Dios. O sea que él se hubiera enamorado de la filistea.
es mejor no ponernos a explicar, porque la gente saldría de aquí diciendo: el pastor ahora está predicando doctrina de error. Únicamente estoy leyendo lo que dice aquí la Escritura. Si para usted es un error, tiene que ir a reclamarle al Señor entonces, y dígale a su Padre Celestial que por qué comete errores, si es que usted cree que es un error. Pero me llama la atención lo que sigue más adelante. Dice: cuando ya iban en el camino para ese lugar donde vivía la muchacha, él va con los padres, se aparta de los padres en un momento, ya estando cerca de la ciudad, y le apareció, cuando llegaron a las viñas de Timnat, un león joven que venía rugiendo contra él. Y dice aquí: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener en su mano nada. Eso lo mencionamos aquí un día que estábamos en tiempo de ayuno. La unción del Espíritu Santo viene sobre Sansón. Uno no se imagina. ¿Cómo que la unción del Espíritu Santo viene sobre usted para pelear con una fiera? Pues si usted no lo cree, no es problema. Aquí la Biblia dice que sí. ¿A usted le parece que no? Pues no es problema. Usted es suficientemente sabio. Pero déjeme decirle que yo prefiero creerle a Dios que a usted. Y aquí dice que Dios en ese momento lo unge. Dice: el Espíritu de Dios viene sobre él para pelear contra una fiera, contra un león. Lo mató, y no solamente lo mató, lo despedazó sin tener nada en la mano. O sea que no solamente es la agilidad, la fuerza para con las solas manos haber golpeado al león y haberlo matado, sino lo que le sucedió en el carácter de él en el momento de enfrentarse al león, que no solamente lo golpea y lo mata, no solamente la agilidad para como evadir al león cuando el león viene contra él, y evadirlo tan rápidamente que las fieras son muy rápidas, sino lo que sucede en el carácter de él, que luego que el león cae, es probable que cuando él saca el cuerpo le alcanza a pegar por algún lado, y un golpe de este hombre bajo la unción del Espíritu Santo estaba liquidado el que fuera. El que fuera. Y cae, pero no se conformó con que cayera. Estaba bajo la unción del Espíritu Santo, y en ese momento bajo la unción del Espíritu Santo, escuche que le estoy diciendo bajo la unción del Espíritu Santo, este hombre comienza a despedazar al león. O sea, no se contentó con que el león cayó muerto y ya siquiera lo maté. No, cayó muerto y tal vez se paró encima, le puso los pies, agarró una pata y se la jaló y se la arrancó. Y le arrancó una y no quedó contento, siguió con la otra y se lo despedazó. Es que no era solamente lo que pasaba en la parte de la fuerza que se demostraría físicamente a través de su cuerpo, o la agilidad para poder evadir un león, sino también lo que sucedía en su carácter en ese momento. Su carácter se volvía para responder a toda agresión. Su carácter mismo se volvía indomable en ese momento. No lo calmaban así nomás, pero dice que era por el Espíritu de Dios que venía eso. Usted dice: pastor, dejémoslo hasta ahí, leamos otra partecita. Capítulo 15 es lo que leímos ahora. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno
fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Usted ve lo que sucedía cuando caía sobre él esta unción. Dice: el Espíritu de Dios vino sobre él. Usted va a encontrar eso repetitivamente. ¿Y por qué tan repetitivamente en el caso de Sansón? Porque es difícil para nosotros imaginar que es el Espíritu Santo el que pone a alguien en esa posición de luchar y de volverse indomable contra una fiera, o en el caso de los enemigos de querer acabar con todos los que están a su alrededor. No solamente tenía en ese momento la capacidad física por la unción del Espíritu Santo, que sus golpes fueran fatales, mortales para los que lo recibían, sino el carácter, la agresividad que venía sobre él. Imagínese usted, 1000 hombres en una sola pelea, con una quijada de asno, porque no tenía nada más. Cuando lo trajeron, él venía amarrado, dice, con unos lazos nuevos que lo habían amarrado para entregárselo a los filisteos. Y dice: cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, que se caen, dice, los lazos se volvieron como si fuera hilo ya quemado con el fuego, ya así. Pero dice: y encontró a la mano una quijada de asno que todavía estaba fresca, y mató a 1000. No mató más porque el resto corrieron muy rápido. Pero estoy seguro que entre los 1000 que murieron, también hubo quienes quisieron correr y no alcanzaron. También hubo quienes quisieron correr y no alcanzaron. Es que a mí me encanta cuando la palabra de Dios habla de la unción del Espíritu Santo sobre la vida de las personas, porque el Espíritu Santo hace toda la diferencia en la vida de los hombres. En este caso, no voy a darles explicaciones teológicas, solamente una pequeña explicación en un minuto. La nación había sido oprimida y habían hecho muchísimas cosas contra esta nación de Israel por más de 60 años, entiéndalo. Así que si ahora son 1000 los que caen en una batalla, eso no era nada para todo lo que había acontecido durante 60 o probablemente 70 años, donde los filisteos habían estado oprimiendo a la nación de Israel. Por eso es que Dios lo unge ahora, y este hombre, bajo esa unción, toma esa quijada de asno, y los que venían contra él eran soldados, eran del ejército. Pero yo solo, no sé, un pastor amigo mío se reía y decía: pero usted, ¿cómo hace para imaginarse tantas cosas? Digo: no, pero es que yo no puedo dejar de imaginarme. O sea, usted toma la palabra de Dios, y para usted la palabra de Dios es una historia muerta, o es un libro vivo. Es la palabra de Dios. Si está viva la palabra de Dios, pues de hecho está viva. Yo estoy vivo, yo me imagino. El hombre toma la quijada de asno. Olvídese que no era un golpe a cada uno, porque si hubiera sido un golpe a cada uno, no alcanza a matar 1000. Es que cuando este hombre tomó la quijada de asno, por donde pasara esa quijada, los que alcanzara con una sola, que la lanzara así contra ellos, los que alcanzara caían. Y no era solamente los que alcanzara cuando estiraba su mano con esa quijada, en esa forma, cuando él se volvía indomable, sino la agilidad, porque para que 1000 alcancen a caer, es porque era demasiado rápido. No era cuestión y yo me quedo aquí, ese me tiró y yo me escondo y me quito y me agacho, y en lo que acabo con uno ya se fueron todos los 10,000, 3,000, los que sean. Pero para que alcance a matar a 1000, tiene que haber sido también una rapidez y una agilidad enorme por el Espíritu de Dios. Eso no era de Sansón, eso era de Dios.
Digo de nuevo, eso no era de Sansón, era de Dios. Y hay muchas cosas que no son suyas, son de Dios, que usted a veces no se imagina, pero que si usted no tuviera la unción del Espíritu Santo no pasaría en su vida. Pero usted y yo probablemente no lo reconocemos, porque tal vez no nos habíamos puesto a pensar, a detenernos un poco y mirar que lo que pasa es realmente una intervención divina. O sea, dicho en otras palabras, no es que la persona, no es que Sansón estaba ahí profetizando y hablando en lenguas. No, Sansón cuando tomó esa quijada no decía, uy, yo siento la unción del Espíritu Santo. No. Era una manifestación del Espíritu Santo específica y dirigida de una manera extraordinaria, que tenía que ver con su carácter, tenía que ver con su agilidad y tenía que ver con la fuerza manifestada de Dios a través de ese cuerpo de Sansón. Entonces él no estaba allí hablando en lengua, no estaba allí profetizando, no estaba allí recitando la Biblia, no. Dios lo ungía en ese momento para cosas que cualquier otro lo vería desde allá, y la gente siempre querían saber cuál era el secreto de Sansón. Los enemigos mismos siempre estaban buscando cuál es su secreto, qué es lo que él hace, qué come, cómo lo criaron, qué hicieron con él. Porque eso es a los ojos de los demás, pero en la realidad era Dios el que lo ungía de esa manera extraordinaria. Por eso la iglesia tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Los niños de la iglesia tienen que buscar la llenura del Espíritu Santo. Cuando seamos llenos del Espíritu Santo, tendremos unción hasta para salir corriendo de la casa y venir para la iglesia. Porque es la voluntad de Dios que el pueblo se reúna como iglesia. Pero eso no va a suceder así nada más. Muchas personas van a sentir que es difícil cuando se ponen a mirar el tráfico y se imaginan cuánto van a demorar en la carretera, viniendo en el bus, llegando. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre la iglesia, la gente viene corriendo. Yo soy testigo. Así como he visto que hay gente que está amarrada a esa situación, que no pueden llegar temprano a un culto ni por equivocación. Ay, me equivoqué y pensé que era antes y es una hora más temprano. Ni por equivocación puede llegar temprano. No se equivoca nunca, porque está amarrado a eso, de que jamás. Así también estos ojos han visto todo lo contrario. Yo he visto iglesias donde, por ejemplo, el culto de la escuela dominical comienza a las 9 y a las 8 usted ve ese desfile, la gente entra y entra y entra y entra. Cuando usted entra para comenzar el culto ya está totalmente lleno. También lo he visto con estos dos ojos, y yo digo, ahí está la unción del Espíritu Santo también, que lo va a sacudir y lo va a levantar de la cama, lo va a tirar al piso, le va a desbaratar la cama si es que se la da de perezoso. El Espíritu Santo le va a poner unas ansias, un fuego, un deseo, una gracia. Yo digo, la iglesia necesita la unción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que nos va a mover en aquellas cosas que a veces no creemos que ahí está el Espíritu Santo, pero sí, ahí está el Espíritu Santo de Dios también. Gloria a Dios. ¿Usted cree que la expresión del salmista, cuando él dice, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es mi salvación, Él es mi Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mi Dios mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Usted cree que eso sale solamente así de la naturaleza carnal? No, su naturaleza carnal lo que quiere es otra novela.
Su naturaleza carnal lo que quiere son perfumes y ojalá no venir nunca a la casa de Dios. Su naturaleza carnal lo que quiere es hablar y chismografiar con los demás. Su naturaleza carnal no quiere nunca entrar al culto. Su naturaleza carnal no quiere que usted venga a adorar al Señor. La palabra de Dios dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Eso lo dice en el libro de Gálatas capítulo 5. La naturaleza carnal no quiere venir para adorar a Dios en espíritu y en verdad, no. Y esa naturaleza suya humana lo que quiere es pelear con el prójimo. Lo que quiere es tener celos de los demás. Ay, es que a ese le dan privilegios y a mí no me dan. Esa es la naturaleza carnal. Pero cuando sale esta expresión que dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cuando dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, porque todos los días me dicen: ¿dónde está tu Dios? Eso es producido por el Espíritu Santo de Dios en el corazón de cada uno de los que sienten esa inspiración para venir a buscar al Señor. Que usted y yo podamos llorar en la presencia del Señor porque anhelamos mayor comunión. Que podamos llorar delante de Dios porque queremos realmente de Dios. Porque mi alma tiene sed de Dios. Porque cuando oigo el menosprecio de los demás hacia mí o hacia el pueblo, diciendo: parece que Dios no está entre ellos, se le conmueve el alma y se derrite en lágrimas y se tira al piso y dice: yo no me puedo quedar así. Yo, Dios mío, tiene que haber algo. Así como el siervo está clamando por allá, yo estoy clamando aquí. Eso viene por el Espíritu Santo. Digo, iglesia, eso viene por el Espíritu Santo. Entonces, la señorita, el joven, el caballero, cuando salen de su casa, vienen con un deseo enorme, no de quedarse afuera, no de quedarse hablando, porque el Espíritu Santo lo impulsa y viene con un hambre y una sed. Quiere entrar y quiere arrodillarse y quiere clamar y quiere interceder. Yo vengo a la casa del Señor. Ahí está, aquí está la oficina de la iglesia, y como pastor vengo en el día, todos los días prácticamente. Es raro un día que yo no venga a la casa de Dios, que yo no esté aquí en la oficina haciendo todo lo que necesito, estudiando las programaciones, las cosas que se necesitan para la iglesia. Y yo veo que hay gente que llega a las 11 de la mañana, a las 12 del día. Noto que algunos salieron del trabajo y llegaron, y luego los veo que salen a la 1 y digo: ya van a entrar otra vez a su oficina o en su horario de la empresa. Tal vez trabajan cerca, algunos los he visto de mañana, otros llegan. Yo digo: eso no puede ser producido así nomás. Eso no es porque esa gente no tiene más oficio. Eso no es porque aquellas personas probablemente, como diría cualquiera, es un fanático. No, señor. Eso lo produce el Espíritu Santo de Dios. Le produce a la gente un deseo enorme de venir a la casa del Señor y de buscar el altar de la casa de Dios y de derramar su alma en la presencia del Señor. O las personas que se despiertan en la madrugada en su casa y se levantan a orar. Eso no es producido. No, hermano, no es producido por su naturaleza. No, su naturaleza no quiere, menos en esta época de lluvia. La naturaleza dice: uy, el día está, ojalá no amanezca, le dice la naturaleza. Yo quiero seguir aquí, y se pone más cobijas y se siente bien. Pero hay algo que sucede dentro de la persona que no es por la naturaleza humana, es el Espíritu Santo de Dios que lo urge, lo levanta, lo saca a una nueva
atmósfera, a una nueva realidad. Es la realidad de lo sobrenatural, la realidad de Dios. Yo creo que Dios está haciendo cosas especiales. Yo creo que Dios está preparando a su pueblo para cosas especiales. Creo que Dios está preparando la iglesia para algo especial. Creo que todo esto que está sucediendo, porque hoy es viernes, y yo miro todos los viernes se quedan un grupo de personas. Yo no lo anuncio desde el púlpito. Y yo les digo, ¿se van a quedar hoy? Sí, pastor, nos vamos a quedar. ¿Qué van a hacer? Vamos a orar, pastor. ¿Y por qué alguien se querría quedar después que termina el culto y espera un poco para entrar y seguir orando, ya sea viernes, martes, lunes, el día que sea? O el hecho de que los domingos, por más de un mes, todos los domingos habían aquí hasta 100 personas después que se termina la escuela dominical, 70 personas, 60 personas después que se terminó la escuela dominical, y que a uno le parece que todo el mundo se fue y uno se queda aquí. Y usted, estábamos en ayuno también, pastor. ¿Y quién le dice a la gente que los domingos precisamente, que es el día que tenemos más actividad, tiene que sacar el día para ayunar? ¿A usted no le parece que Dios está preparando su pueblo para cosas especiales? ¿A usted no le parece que ahí también está el Espíritu Santo de Dios? Levante la mano al que le parece que ahí también está el Espíritu Santo de Dios. Y luego cuando termina este pasaje dice: y después de ese acontecimiento, que él mata 1000 hombres con esa quijada de asno, hace una oración porque tiene sed, y Dios abrió la cuenca que hay en Leí, salió de allí agua, él bebió y recobró su espíritu. O sea, es raro. Usted diría, pero ¿cómo alguien que acaba de matar a 1000 puede ahora hacer una oración de fe para que en un lugar donde no hay agua salió un arroyo? Usted diría, no, es como que no combinara, ¿cierto? Usted dice, cuando usted se pone a mirar, porque usted es una persona cuerda, usted es una persona sabia, usted es una persona inteligente, usted como hijo de Dios es brillante, tiene la sabiduría casi de los ángeles. Usted dice, ¿cómo es posible que ese hombre acaba de matar a 1000 y enseguida hace una oración de fe y hasta sale agua en un sitio donde no hay agua y comienza a correr un arroyo? Hay una respuesta ahora en lo que usted llamaría lo sobrenatural, pero es que lo otro también era sobrenatural. A usted no le parece, pero lo otro era sobrenatural y eso también era sobrenatural. Y para usted y para mí como que no compagina, como si no combina lo uno con lo otro, pero para Dios perfectamente encaja tanto lo uno como lo otro, porque era Dios el que estaba haciendo ambas cosas. ¿Puede levantar sus manos y darle gloria al Señor? Extraño, ¿verdad? A uno, cuando yo leo estas cosas digo, si uno se pone a mirarlo así como buen creyente de una iglesia donde somos juiciosos, uno dice, no encaja, no sé. No me parece. Yo creo que el día que el hombre quería hacer oración para que salga agua debería ser un día aparte, y el día que ya estaba pues ya como que quería matar a los enemigos otro día. Pero cómo va a acabar de matar a 1000 y luego una oración y se arrodilla por allá y se pone a orar y va a salir también agua de por allá? Para que usted se dé cuenta que nosotros no tenemos que entenderlo todo, pero sí sabemos que Dios estaba ahí y ungía con el Espíritu Santo a este hombre, y la misma unción que estaba en él para matar a los 1000 es la misma unción que estaba en él para creer que Dios podía sacar agua de donde no había. Tremendo. Salió un arroyo. Me gozo muchísimo de eso. Y termina ese pasaje diciendo: y él juzgó a Israel por 20 años en los días de los filisteos.
O sea, después de esa experiencia, el pueblo reconoció. Antes de ahí ellos sabían que Dios tenía algo con él, porque nadie podría hacer lo que él hacía a menos que Dios está con él. Pero a partir de ahí el pueblo reconoció el liderazgo para lo cual Dios le había dicho a la madre que lo iba a ungir, que era para comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos. Fue a partir de ahí, después de que mata a esos 1000 hombres y después de que hace esa oración y sale agua en un lugar desierto y quedó corriendo un arroyo por la intervención de Dios, a partir de ahí el pueblo reconoce que este hombre está llamado por Dios para liderarlos y sacudirse del yugo de los filisteos. Hermano, la unción del Espíritu Santo es extraordinaria. Yo quiero decirles, ¿cuántos están pidiendo la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas? Yo quiero decirles, iglesia, no dejemos de pedir la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque mientras no estemos bajo esa llenura, aleluya, bajo esa unción grande y especial, estaremos siendo creyentes y estaremos haciendo, y Dios está con nosotros, y sí, el Espíritu de Dios está con nosotros, pero usted tal vez no me entiende. Todavía no estamos al 100% de lo que podemos producir y de cómo Dios se puede manifestar, a menos que esta unción del Espíritu Santo sea real sobre nosotros y haya una llenura especial. Mientras tanto seguiremos siendo una iglesia con gente buena que queremos servir a Dios y que nos esforzamos y tenemos cultos llenos de la gracia de Dios. Sí, hermanos, no podemos menospreciar todo lo que ha pasado hasta aquí. No, al contrario, hay que estar agradecidos. Pero hay mucho más allá de lo que usted y yo hemos estado mirando hasta ahora. Porque cuando uno estudia estas partes de la Escritura, uno dice: Padre, todavía hay mucho por alcanzar. Todavía hay mucho que tú puedes hacer a través de nosotros. Todavía hay muchos hermanos que podríamos ser llenos del Espíritu Santo de una manera especial y podríamos estar ungidos para hacer cosas que probablemente no estaban en nuestro presupuesto, pero hacerlas por el Espíritu de Dios. Así que les invito a que ustedes y yo mantengamos esa expectativa y esa oración. Si no se puede arrodillar porque no está en el lugar propicio y probablemente no tiene el tiempo para arrodillarse, pero en cualquier momento del día o de la noche en su trabajo, usted se acuerda de estas cosas, aunque sea una frase: Señor, acuérdate, lléname a mí y a la iglesia del Espíritu Santo. No es que eso baste, pero por lo menos si se acordó, si el Señor le trajo a su espíritu, a su corazón, esta palabra que nos está dando estos días, no la deje pasar. No la deje pasar. Dígale: Señor, acuérdate, Padre Celestial, estamos orando para que nos llenes del Espíritu Santo, y usted y yo vamos a ver muchas cosas que nosotros no estábamos conscientes, pero que es el Espíritu de Dios el que las hace. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias, creo a tu palabra. Yo quiero hacer una oración con usted.